Continuando con nuestras sesiones, les presento un ejemplo sobre el tema de polinomio de Taylor, que dice lo siguiente. Nos piden encontrar el polinomio de Taylor de grado menor estricto que 4 de la función que está ahí expuesta alrededor del 0, 0. Bueno, lo que debemos darnos cuenta al calcular el polinomio de Taylor como nos lo piden, lo que tenemos que hacer es calcular primero las parciales de orden 1, posteriormente las parciales de orden 2 y concluir con las de orden 3. Entonces vamos a ir haciendo paso a paso cada uno de estos procesos. Antes de continuar, notemos que nuestra función es de clase C1, clase C2, clase C3 y con clase C3 nos basta para el análisis que vamos a hacer. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Bueno, empecemos. Vamos a empezar a calcular las derivadas de parciales de primer orden. Entonces calculo la parcial de f con respecto a x y la parcial de f con respecto a y. Ya saben cómo hacerlo. Se los dejo ahí un rato para que lo vean y vean que está todo en orden. Ahora, calculemos las derivadas parciales de segundo orden. Recuerden, vimos que nuestra función f es de clase C2, que quiere decir que las mixtas van a coincidir, así que basta con que calculemos una de ellas. Todo lo que sigue lo vamos a hacer de manera ordenada para no perder la continuidad de cada una de las derivadas que vayamos calculando. Por ejemplo, aquí les estoy presentando la derivada parcial de x de segundo orden, que si lo vemos así es agarrar este y derivarlo nuevamente con respecto a x y obtenemos este resultado. Les había dicho que estas dos coinciden, entonces lo que hago simplemente es, por ejemplo, tomo esta y la derivo con respecto a y, que va a coincidir si lo hago al revés, es decir, agarrar este y derivarlo con respecto a x, y ambos van a obtener este valor que está aquí presente. Y finalmente, la derivada parcial de segundo orden ahora con respecto a y, que en este caso es agarrar esta expresión y derivarlo nuevamente con respecto a y. Al hacerlo, obtenemos esta expresión. Entonces, si se dan cuenta, cuando hicimos la de primer orden obtuvimos 1 y 2. Posteriormente, ¿cuántos obtuvimos? Obtuvimos 1, 2, 3, 4. Entonces, las que queremos de tercer orden van a ser 8. Pero de esas 8, muchas van a coincidir. Vean por qué. Primero, esta que está aquí, la tomo y la vuelvo a derivar con respecto a x. Cuando lo derivo, obtengo esta función, que es la constante 6. Si yo tomo nuevamente esta expresión y lo derivo con respecto a y, pues tendría esta expresión que está aquí. ¿Sí? Ahora, noten cuánto es esta expresión. Y ahorita continúo. Esta expresión que está aquí es derivar esto con respecto a y. Si se dan cuenta, cuando lo derivo con respecto a y, me queda lo que ahí está descrito. Después, una vez terminado esta parte, lo que voy a hacer es tomar esta segunda expresión y derivarlo con respecto a x para obtener el mismo orden que estamos llevando. Entonces sería la parcial, aquí sería parcial de x, parcial de y, parcial de x, que en este caso está aquí. Y vean, si yo lo derivo, esta expresión que está aquí arriba, esta, la derivo con respecto a x, esto se vuelve esto. Y si nos vamos en ese mismo orden, ahora ¿quién seguiría?
seguiría esta nueva expresión, pero nuevamente derivando con respecto a y. Es decir, ahorita lo pongo. Perdón, a ver. Es decir, esta que está acá. Ahora, esta, a la hora de hacer la derivada, nos vamos a topar con este, que es derivando esto que está aquí. Aquí quiero llegar. Lo que quiero que ustedes vean es que esta expresión que está aquí, esta, si nosotros viéramos a la función original, fíjense, si nosotros viéramos a nuestra función original como la derivada parcial de f y quisiéramos volverla a derivar, fíjense que lo único que estamos haciendo es conmutar las mixtas. ¿Ya vieron? Ahora, ¿y el otro qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo con esta tercera? Lo que está pasando es que, fíjense, esta expresión que está aquí, si yo lo desarrollo de manera explícita, quedaría en el denominador parcial de y, parcial de x, parcial de x. Pero como las mixtas coinciden, yo puedo voltear los primeros dos. Es decir, en vez de poner dy de x, puedo poner dx de y, que está aquí. ¿Sí? Estas dos expresiones, y después pongo la x que me corresponde y ahí coincide. Entonces, por esa razón, estas tres, esta y esta, coinciden. Y el mismo análisis para estas tres que están acá, haciendo lo mismo. Aquí estos dos primeros los puedo voltear sin ningún problema. Y para el tercero, lo único que hago es, como les había dicho, estas dos los pongo como dy, dx, perdón, mejor dicho, agarro esta expresión que está acá, esta, dx, dy, y lo obtengo con esta, haciendo conmutar dy, dx en los primeros dos términos. Hacemos un análisis así. Como que nos tratan de hacer la generalización del teorema que ustedes ven mucho en la teoría, de que si es de clase C2, entonces las mixtas coinciden. Entonces aquí están tratando de decirnos que si es de clase C3, de alguna forma las mixtas también van a coincidir, pero de una manera, ¿cómo podemos decirle? Manipulable, ¿no? Bueno, continuando con esto, ¿qué sigue? Pues nos quedaría la última, que es la parcial de orden 3 con respecto a y. Si se dan cuenta, aquí ya están todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Y aquí ustedes podrán notar que si yo evalúo a f en el 0, 0, se anula. Si yo evalúo a la parcial de f con respecto a x en el 0, 0, se anula. Y así con todas, a excepción de una. ¿De quién? De esta. Entonces todo se va a anular y solamente va a quedar 6. La parcial de orden 3 de x va a ser 6. Ya lo que había comentado, si evaluamos todo se anula, con excepción de ese término. ¿Sí? Entonces ya tenemos las cuestiones para continuar. Y ahora sí, usando nuestro polinomio de Taylor, que en este caso va a ser esta expresión, fíjense, aquí falta todavía. Aquí solamente me estoy deteniendo con las de orden 2. Me faltaría agregar el tercer sumando, que ¿quién es? Pues es este. ¿Más quién? Más un residuo muy importante, donde ese residuo tiene que cumplir unas condiciones. Que cuando yo tomo el residuo en h en el punto x0, obviamente ya saben que en este caso x0 es el 0, entre la norma de h al cubo, esta cosa va a ser 0 siempre y cuando el vector el vector h se aproxime al vector 0. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro caso? Dijimos que todo se anula. Esto se anula, esto se anula, esto se anula, y en este sobrevive un término.
Entonces de una vez anulamos todo y dejamos ese término que está sobreviviendo. Y nuevamente, aquí si se dan cuenta, todos se anulan, excepto la x1, que en nuestro caso es x. x2 sería y x3 sería, nuevamente, x1 sería x y x2 sería y. Y xk pues jugaría el papel de x1 o x2 dependiendo de todas las combinaciones que se vaya a hacer con ijk. Pero aquí en este caso solamente va a sobrevivir 1 porque todos los demás se anulan. Es decir, nos quedaría simplemente el correspondiente h, que en este caso es ijk igual a 1. Como se repite 3 veces, quedaría al cubo por obtener el valor que obtuvimos anteriormente, que es 6. Más, multiplicado por un sexto, porque 3 factorial es 6, más el residuo. Es decir, nuestro polinomio de Taylor de grado menor estricto que 4 va a ser esa función donde el residuo evaluado entre la norma al cubo va a acercarse al 0 siempre y cuando h se aproxime al vector 0. Y esta es la expresión del polinomio de Taylor de nuestra función original de grado menor estricto que 4 alrededor del 0.